Bueno, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Arreola Norman, por Bañuelos Yaletzi, por Breceda Jesús Rodolfo, por Alcantar Grindig y por su servidora Verónica Arellano. Enseguida comenzaremos la presentación. Bueno, primero que nada comenzaremos con según la fase móvil, líquida versus gas. Primero que nada, la fase móvil será un compuesto químico o una mezcla sencilla pues, de los mismos compuestos químicos. Como su nombre lo indica, este debe de fluir o tener un movimiento a través de la fase estacionaria. Esta fase móvil va a arrastrar la muestra, obligándolo a atravesar la fase estacionaria. Esta fase móvil puede ser tanto líquida o gaseosa, dando lugar a las denominadas cromatografías gas líquida, gas sólida, líquida líquida o líquida sólida. Y sus siglas que están en el lado derecho, donde dice cromatografía, su fase estacionaria y su fase móvil. Primero que nada vamos a hablar sobre la cromatografía de gases. La muestra se volatilizará y se inyectará en la cabeza de una columna cromatográfica. Aquí se utilizarán gases, como su nombre lo dice. Va a ser un gas inerte y a la diferencia de los tipos de cromatografía, esta fase móvil no va a interaccionar con las moléculas del analito. Su única función va a ser el transporte del analito a través de una columna. Aquí en las cromatografías de gases se utiliza el gas portador, el cual se va a utilizar un cilindro de gas, el cual va a estar comprimido a una pureza muy elevada. Este va a ser capaz de suministrar una presión adecuada y constante, o sea, no más, no menos, constante y adecuada. Este gas debe ser inerte para poder impedir su reacción con el analito y la columna. Generalmente se emplean lo que son los gases como son el helio, el argón, el nitrógeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono. La cromatografía gaseosa tiene 3 puntos importantes. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, tenemos el gas, el horno, el ordenador y pues la impresora y un detector. El punto de inyección, aquí es donde se va a ingresar la muestra a través de un sello, también llamado septum. El horno, adentro del horno es donde se encuentra la columna cromatográfica. Esta se va a distinguir según su fase estacionaria. Y el detector, aquí el analito llegará a ser separado del resto de sus componentes. Si, por ejemplo, ponemos un ejemplo sería del alcohol etílico. Tenemos alcohol y pues sus contaminantes. Cuando llega al punto de inyección, este se va a evaporar. El vapor contendrá contaminantes, los cuales irán avanzando junto con el vapor por la columna. Mediante distintos mecanismos de interacción, cada componente llegará al detector a tiempo distinto, ya que, como sabemos, cada especie química tiene una polaridad y un punto de ebullición específica. Por último, tendremos un software el cual será encargado del control de registro o ordenador, así como la computadora que tenemos aquí, el cual nos dará dos incógnitas, una X y una Y. La X será el tiempo transcurrido y la Y será la abundancia de la señal. Estas dos incógnitas nos darán un cromatograma. Esta será una gráfica con picos, lo cual nos indica que cada pico corresponde a una sustancia que fue detectada. En la cromatografía de gases tenemos cromatografía gas líquido, el cual se va a distribuir el analito entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida. Esta será inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. ¿Le puedes cambiar, por favor? La cromatografía de gas sólido
Esta se basa principalmente en la absorción de sustancias gaseosas sobre una superficie líquida. Esta técnica no ha encontrado una aplicación, excepto si necesita separar ciertas especies gaseosas como son las de bajo peso molecular. En este cuadro se pueden observar distintas técnicas de cromatografía, su fase móvil y la fase estacionaria. La que sigue, por favor. En la cromatografía líquida tenemos la cromatografía líquido sólido y la cromatografía líquido líquido. En la líquida sólida, la fase será líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido los cuales van a estar divididos con una superficie específica. Aquí se derivan algunos como es la absorción, las cuales van a interactuar las fuerzas de Van der Waals. Esta fase será sólida, la fase estacionaria será sólida para detener los solutos. En la que sigue tenemos el cambio iónico, el cual el sólido va a retener los solutos por atracciones electrostáticas. Y por último tenemos la exclusión, que su fase estacionaria va a ser un sólido, en este caso va a ser poroso. También se le conoce como cromatografía de filtración sobre geles. La que sigue, por favor. Y por último tenemos la cromatografía líquido-líquido, pues en este caso su fase estacionaria pues sería líquido y su fase pues móvil sería también líquido. Será un líquido inmovilizado sobre un material sólido e inerte que actuará sobre un soporte. También tenemos cromatografía según la fase estacionaria. La primera que tenemos es cromatografía en papel. El mecanismo predominante es la partición debido al contenido del papel, el cual es la fase estacionaria. Las separaciones son el resultado de la combinación de la absorción, que es la adhesión de los átomos y iones disueltos en una superficie, y de la partición, que es la separación de moléculas basadas en sus diferentes solubilidades. En la imagen que tenemos a continuación se ve cómo se va desglosando esta cromatografía. En el número 1 se aplica la muestra, en el 2 se sumerge el extremo inferior en la fase móvil. Del número 3 al número 5 se puede observar cómo la fase móvil asciende por capilaridad y se va produciendo la separación de los componentes. En el número 6 se marca el frente del avance de los solventes y se deja secar la placa. Y en el número 7 tenemos el revelado de componentes ya separados y la medida de su avance. Siguiente, por favor. Podemos ver que hay cromatografía de papel descendente y ascendente, como se observa en la imagen. Lo único que tendríamos que analizar muy bien es dónde se encuentra nuestra fase móvil. Si ven, en la descendiente está en la parte de arriba y en la ascendiente está pues en el fondo. Bien. También otra cromatografía que tenemos es la de columna. Esta tiene su fase estacionaria, la cual está dentro de la columna, como su nombre lo dice, mientras que la fase móvil puede ser líquida o gaseosa. La muestra se coloca en el extremo superior y se deja descender utilizando la fase móvil y la gravedad. También tenemos una imagen donde se muestra el avance de esta cromatografía. En el número 1, la muestra se deposita sobre el lecho cromatográfico. En el 2, la muestra penetra en el lecho. Se añade la fase móvil, comienza la separación de los componentes de la muestra. En el 7 se eluye el primer componente y en el 9 eluye el segundo componente. Sí. Bueno, tenemos la cromatografía en resina, o también conocida como soporte o matriz sólido, que esta matriz se utiliza mucho en la cromatografía de intercambio iónico. Y bueno, esta matriz generalmente es una resina sintética de poliestireno reticulado o un derivado de celulosa, el cual está unido covalentemente al grupo funcional deseado para crear un intercambiador de iones débil o fuerte. La celulosa es más utilizada que la resina sintética debido a que los soportes preferidos de las proteínas biológicamente activas no se desnaturalizan tan rápido con mayor facilidad como lo son con las resinas sintéticas. Dentro de las celulosas más utilizadas tenemos la carboximetilcelulosa, la cual es una resina cargada negativamente,
y el dietilaminoetilcelulosa, la cual es una resina cargada positivamente. Una proteína con pH menor a su punto isoeléctrico tendrá una carga positiva. Para recordar, el punto isoeléctrico es el pH para el cual la molécula tiene una carga neta cero. Esto quiere decir que las cargas positivas igualan a las negativas. Por lo tanto, una proteína con pH mayor a su punto isoeléctrico tendrá una carga negativa. Esto quiere decir que si una proteína de menor punto isoeléctrico se unirá a una resina de carga positiva, en este caso a la CM celulosa, y si una de mayor punto isoeléctrico se unirá a una resina de carga positiva, en este caso al DAE celulosa. Siguiente, listo. Bueno, según la fase estacionaria, la fase normal, esta técnica utiliza una fase estacionaria que va a ser polar y una fase móvil que va a ser apolar. Es utilizado cuando el compuesto que, pues, de interés en este caso es bastante polar y este pues es retenido más la fase estacionaria, siendo este pues el último que en salir, ¿no? Y de esta forma pues se hace este tipo de cromatografía. La otra sería la fase inversa o de reserva, por así decirlo. Consiste en una fase estacionaria que es apolar y una fase móvil que es polaridad pues moderada. Y pues en este caso estacionaria puede ser sílica tratada con RM2, cloruro de silicio, y las moléculas con naturaleza apolar y las polares, más bien las moléculas con naturaleza apolar van a ser las que se van a quedar pues más retenidas más tiempo en la fase estacionaria, y las que tienen pares van a ser las primeras en salir. En este caso, si añades disolvente polar a la fase móvil, el tiempo de retención va a ser mayor. Y en el caso de que el tiempo de retención sea menor, es cuando se introducen disolventes más hidrofóbicos. Tenemos la cromatografía de intercambio iónico. El principio de esta cromatografía es que las moléculas cargadas se adhieren a los intercambiadores de forma reversible, de modo que dichas moléculas pueden ser asociadas o disociadas cambiando el medio iónico. Se compone de dos fases, la fase estacionaria y la móvil. En la fase estacionaria lleva en la superficie cargas electrostáticas fijas que retienen contraiones móviles que pueden intercambiarse por iones de la fase móvil, la cual suele ser una disolución acuosa con cantidad de metanol o algún disolvente orgánico, miscible con agua, que contiene especies iónicas generalmente en forma de un buffer o tampón. Se realizan dos fases. En la primera, las sustancias se separan según al intercambiador utilizando condiciones que originan una unión fuerte y estable. Y a continuación se huye de una columna con buffer de diferente pH o de diferente fuerza iónica, compitiendo los componentes del buffer con el material por los sitios de unión. Existe la cromatografía de intercambio catiónico y la aniónica. Siguiente, por favor. Se tiene un procedimiento de qué es lo que pasa dentro de esta cromatografía. La primera etapa es la equilibración de la fase estacionaria a las condiciones iniciales deseadas. Cuando se alcance el equilibrio, todos los grupos cargados de la fase estacionaria estarán asociados con contraiones intercambiables como el cloro o el sodio. La siguiente etapa es la aplicación de la muestra y lavado. El objetivo de esta etapa es formar enlaces con las moléculas deseadas y lavar todo el material que no se haya unido. El buffer de la muestra debe tener el mismo pH y fuerza iónica que el buffer de la solución inicial, esto con el fin de enlazar todas las proteínas de carga apropiada. En la tercera etapa, que es la elución, las biomoléculas se liberan del intercambiador iónico mediante un cambio en la composición del buffer con el fin de disolver las proteínas absorbidas. Las proteínas se disuelven de acuerdo al número de grupos cargados en su superficie. En la etapa final está la regeneración,
donde se remueven todas las moléculas que aún se encuentran unidas en la superficie, y esto asegura que la capacidad total de la fase estacionaria se encuentre disponible en la siguiente corrida experimental. En el caso de exclusión por tamaño, esta cromatografía separa las partículas de la muestra en función de su tamaño. Es una cromatografía de baja resolución. Se utiliza en los procesos finales de la purificación. Y pues en este caso, la fase estacionaria consiste en largos polímeros entrelazados que forman una red tridimensional porosa, en la cual esta red porosa, las columnas se empaquetan con pequeñas partículas esferoidales formadas por estos polímeros entrecruzados. Pues en consecuencia, estas partículas son porosas y el tamaño de los poros que hará que algunas moléculas, las demasiado grandes, no puedan ingresar a esos poros, pero sí las que son pequeñas. Y ya pues por los poros quedan conectados, formando una malla o una red, la cual determina una serie de caminos para ser recorridos pues por las moléculas que sí pasaron, que en este caso son las de tamaño pequeño. Bueno, tenemos la cromatografía, la cual se basa principalmente en el reconocimiento molecular de una molécula diana, en este caso proteína, que vendría siendo nuestro analito, la cual es reconocida por una molécula unida a la columna, el ligando, que bueno, en este caso los ligandos son sustancias, comúnmente moléculas pequeñas, que forman un complejo con una biomolécula. Estos ligandos deben de cumplir ciertas condiciones para que se puedan llevar a cabo sus funciones, las cuales es la de retener y absorber específicamente las proteínas. Cualquier biomolécula determinada que se desee purificar normalmente tiene un sitio de reconocimiento inherente a través del cual puede ser vinculado por una molécula natural o artificial. Y bueno, estos ligandos se clasifican según su naturaleza química, su selectividad para la retención de analitos. En estos casos tenemos el ligando específico, que vendrían siendo los anticuerpos, y general, como las lecitinas, que son un grupo de fosfolípidos. Y para la purificación por afinidad consta de 3 partes esenciales, que viene siendo la incubación, el lavado y la elución. Bien. Según la fuerza de separación, pues en el caso de por gravedad, esta cromatografía en columna utiliza un vidrio vertical que se llenará con un soporte sólido absorbente, el cual en este caso pues es la fase estacionaria. Por lo regular se utiliza el gel de silicio o la alumina. Después se deposita la muestra que se quiere separar en la parte superior de este soporte, y el resto de la columna se llena con la fase móvil, y por gravedad mueve la muestra a través de la columna, y pues la muestra tendrá diferentes interacciones con las fases, y pues también tendrá diferentes velocidades, y se conseguirá la separación de esta. Como podemos observar en el soporte, que se van viendo los diferentes tonalidades, que es donde se van separando las diferentes muestras. Bueno, tenemos lo que es la absorción, que según el tipo de interacción entre el soluto y la fase estacionaria, la absorción es la más común. Este término se utiliza para una clase en donde un material, en este caso el soluto, es atraído por otro, la fase estacionaria. La separación de una mezcla soluto en función de la distribución de las moléculas de estos entre una fase estacionaria líquida soportada sobre un sólido y una fase móvil o eluente del sistema. Esto quiere decir que la absorción es un proceso por el cual los átomos, iones o moléculas quedan retenidas en la superficie de un material. Esto da a entender que la absorción de una sustancia
es su acumulación en una determinada superficie interfacial entre dos fases. Cuando el soluto entra en la mayor parte de la fase estacionaria, ocurre la adsorción. Sin embargo, los métodos cromatográficos basados en este principio son generalmente llamados como cromatografía de partición o reparto. Y bueno, los absorbentes más comunes son el gel de sílice, la alumina, la sacarosa y el almidón. Siguiente. En el caso de por presión, la cromatografía de líquidos de alta resolución es una que permite separar, aislar o identificar los analitos de una mezcla de compuestos químicos, utilizando una fase móvil líquida que fluye a través de una columna, la cual contiene la fase estacionaria. Los componentes individuales de la muestra y la fase móvil se desplazan por la columna forzados por una alta presión suministrada por una bomba. De esta forma, la separación cromatográfica de la muestra es el resultado de interacciones específicas entre las moléculas de la muestra en ambas fases. Y pues en este caso, la presión utilizada es para incrementar la velocidad lineal de los compuestos dentro de esta columna y así reduce así su separación y mejora la resolución de la cromatografía. Tenemos una imagen en la que podemos observar el proceso. Otra sería por el campo eléctrico. Este es un proceso en el cual las especies cargadas por iones o partículas coloidales se separan en función de su distancia, de su distinta velocidad de migración en un campo eléctrico. Cuando una mezcla de moléculas ionizadas y con una carga neta es colocada en un campo eléctrico, estas experimentan una fuerza de atracción hacia el polo que posee la carga opuesta. Dejando transcurrir un cierto tiempo, las moléculas cargadas positivamente se desplazan hacia el cátodo, o sea, el polo negativo, y aquellas cargadas positivamente se desplazan hacia el ánodo, el polo positivo. Bueno, según el objetivo, aquí vamos a hablar de dos tipos de cromatografía, la preparativa y la analítica. La siguiente. Bueno, en la cromatografía analítica, este tipo de técnica se realiza mediante pequeñas muestras con el propósito de separar los componentes de cualquier mezcla. Aquí nos vamos a centrar en analizar una sustancia detalladamente y en la recopilación de la información sobre ella. Esto a su vez puede ofrecer un perfil de la muestra cualitativo y tiene como objetivo determinar la identidad y concentración de los componentes de la mezcla. Vamos a continuar con la cromatografía preparatoria, o preparativa puede ser también. El propósito de esta cromatografía es el aislamiento y purificación de cantidades razonables suficientes en una sustancia específica de la muestra. Esta cromatografía por generalmente se aplica en grandes cantidades de una especie molecular o una especie química, o sea, se usa en grandes cantidades. El principal objetivo es para la identificación espectroscópica o para un aislamiento de un compuesto puro. Siguiente. Para llevar a cabo esta cromatografía preparativa, se recoge la muestra con ayuda de un tubo capilar o jeringa y se distribuye la mezcla en línea recta sobre la placa del cromatógrafo. Acto seguido se procede a localizar los componentes mediante la absorbentes y se extrae uno a uno con ayuda de una espátula sobre un papel filtro. A continuación, cada componente es sumergido en un disolvente y se filtra varias veces para separar el compuesto y la fase estacionaria. Una vez finalizado el proceso, se elimina el disolvente y se obtiene el componente separado.
Siguiente. Bueno, y aquí agregué los usos de la cromatografía analítica y preparativa, y por lo tanto se han encontrado usos enormes en diferentes campos de estos dos tipos de técnicas. Una de ellas es en la química sintetizada, en lo cual un ejemplo serían las huellas dactilares de péptidos, de proteínas o de oligonucleótidos. En las industrias de sustancias químicas finas, en el caso de la purificación. En química ambiental, en la detección de productos de sustancias químicas, del producto petroquímico y de industrias petroleras. En la toxicología, biología, también tiene un gran uso. Por ejemplo, sería la purificación de anticuerpos monoclonales, de plásmidos, de enzimas, de vacunas, de vectores virales, etc. Productos farmacéuticos también tienen un gran campo de estas técnicas. Y vendría siendo también la purificación de sustancias, separación de composición quirales, identificación de trazos de contaminantes en composiciones químicas. Y también en el área de deportes, también en la detección de drogas en orinas y fluidos corporales. Y aquí serían las bibliografías que utilizamos para recordar la información.